Cayeron los bonos y también cayeron las acciones en una sesión muy volátil en Wall Street que comenzó con optimismo y en subida, pero que se devolvió y terminó con caídas importantes en casi todos los sectores. Hoy hubo además una subasta de bonos del Tesoro que resultó débil y generó algunas preocupaciones. Hubo un cambio en el sentimiento del mercado después de esa subasta, lo vamos a ver. También hay noticias desde Japón y es que pareciera que el Banco Central de Japón capituló, se dio por vencido en su intento por subir las tasas de interés después de lo ocurrido en las últimas 3 o 4 sesiones. Las tasas hipotecarias en los Estados Unidos, las tasas para créditos hipotecarios han bajado, lo reflejan hoy varios medios. Sé que a muchos de ustedes les interesa ese tema, muchos de ustedes están en el mercado inmobiliario o son corredores inmuebles o están por comprar una vivienda. También se los voy a mostrar esa noticia. Bueno, hay muchas cosas que comentar, amigos, así que vamos a comenzar ahora mismo, miércoles 7 de agosto, 8 p.m. Y a esta hora vamos a comenzar. Aquí dice que Wall Street cerró en rojo y el efecto rebote tras el caos del lunes se desinfla. Y es que, fíjense, el lunes, recordemos, ahí está mi video que les hice, el lunes fue un lunes negro. La sesión en Tokio fue desastrosa, abrió el mercado de Tokio, que es el primer gran mercado que abre en el mundo porque pues amanece en Tokio primero, el lunes abre Tokio, cae 12%, arrastra Europa, arrastra Estados Unidos. Una sesión muy dura, un lunes negro. Era de esperar que el martes, que ayer hubiera una sesión de rebote, después de una caída tan fuerte, es normal que los mercados reboten, lo que llamamos un rebote técnico, es casi por inercia. Si no hubiese habido un rebote el martes y hubiera seguido cayendo el mercado, hubiera sido realmente preocupante, hubiera generado un deterioro en los fundamentos del mercado muy importante. Entonces el mercado el martes rebotó, hoy miércoles seguía rebotando el mercado, pero algo pasó y de repente perdió el impulso, perdió el ánimo y terminó cayendo hoy miércoles. Bueno, veremos, vamos a ver algunas de las posibles explicaciones para eso, a pesar de que los mercados en el corto plazo y en un día, en una semana, en un mes, pueden hacer cualquier cosa, son imposibles de predecir, inclusive de explicar, aunque los veamos en retrospectiva, pero vamos a tratar de ver qué pasó allí. Dice el economista que los intentos de remontada fracasan y Wall Street vuelve al rojo. Dice Bloomberg que las acciones cayeron, se desvanecieron literalmente, es lo que dice aquí después de una subasta muy débil de bonos del Tesoro. Y es que el Departamento del Tesoro hoy subastó 42 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 años y la demanda de los bonos fue débil, fue más débil de lo acostumbrado, fue más débil de lo que se esperaba. Y eso, bueno, se dio en el marco de un día en el que los bonos estaban mostrando ya mucha debilidad. Hoy el mercado de bonos estaban cayendo los precios de los bonos, por lo cual estaban subiendo las tasas de interés, estaban subiendo los rendimientos. Se los voy a enseñar ahora. En ese contexto, el Departamento del Tesoro subastó en la tarde estos 42 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 años y la demanda fue débil. Eso preocupó al mercado. ¿Por qué lo preocupó? Siempre hablamos aquí de los bonos. Yo no soy trader de bonos, yo no me dedico al mercado de los bonos, pero para entender, obviamente, mis clientes y en mi portafolio, el de mis clientes, tenemos bonos cortos, bonos largos, pero la importancia del mercado de bonos es que el mercado de bonos una guía, un indicador, un insumo básico y fundamental para el mercado accionario. Quien quiere entender las dinámicas del mercado accionario tiene que entender las dinámicas del mercado de bonos, porque el mercado de bonos, entre otras cosas, fija las tasas de interés, que es el precio del dinero. Y hoy esta subasta generó algunas preocupaciones. ¿Y cuál es la preocupación de los inversionistas? Recordemos que Estados Unidos tiene un gigantesco déficit fiscal y está gastando dinero y teniendo un déficit como si estuviera en guerra o como si estuviera en una gran recesión, a pesar de que la economía está fuerte, pero pareciera que hay grandes dosis de irresponsabilidad en Washington y tanto la administración Trump como la administración Biden han tenido déficits gigantescos y todo parece indicar que independientemente de quién gane la próxima elección, va a seguir habiendo déficits muy grandes en los Estados Unidos, lo que quiere decir que el Departamento del Tesoro va a tener que seguir emitiendo mucha deuda, muchos bonos del Tesoro para financiar ese déficit. Y lo que se preguntan los inversionistas es hasta dónde llega el apetito de los inversionistas privados, particulares, pero también de los gobiernos. Recordemos que los bancos centrales del mundo tienen bonos del Tesoro de los Estados Unidos, son compradores de bonos. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde hay apetito para seguir financiando ese déficit insaciable de los Estados Unidos que sigue gastando y gastando mucho más dinero del que percibe? Entonces, hoy la subasta dio algunas muestras de debilidad y, por supuesto, eso generó un poquito de preocupación en el mercado. Dice Reuters que el Nasdaq terminó cayendo un 1% debido a la caída de las acciones tecnológicas y a la debilidad en la subasta de los bonos del Tesoro. Dice Bloomberg que Japón se convierte en la mayor preocupación de los inversionistas. Ya todos sabemos lo que pasó el viernes, el lunes con el lunes negro.
Pero las preocupaciones allí continúan. De hecho, fíjense, dice el Financial Times que desmontar el carry trade, que es esa operación financiera que se está desmontando en este momento y desmontarla ha causado esta gran volatilidad en los mercados, todavía amenaza a los mercados según algunos analistas. Y yo les expliqué en el video del lunes de forma muy sucinta lo que es el carry trade. Para ponerlo en los términos más sencillos, implica que el inversionista, los fondos, quien sea, cualquiera de nosotros, pide dinero prestado en una moneda que es muy barata, que tiene tasas de interés muy bajas, como el yen, por ejemplo, cuyas tasas de interés en el último año, 2 años han estado alrededor de cero, incluso han sido negativas. Digamos que han estado entre 1% y menos 1%, alrededor de cero. Entonces es una moneda muy barata. Si uno pide un préstamo en yenes, prácticamente es gratis. O también se puede hacer con el franco suizo, que es una moneda que tiene unas tasas de interés también bastante bajas. Entonces, con ese dinero, te volteas a dólares y los pones en bonos del tesoro al 4 o al 5%, o compras acciones de Nvidia que están subiendo y subiendo, aunque ahora están cayendo. En fin, tú tienes financiamiento muy barato porque tienes el yen contra el cual puedes pedir prestado. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento el Banco Central japonés la semana pasada sorprendió a los mercados aumentando las tasas de interés más de lo que se esperaba, y eso pues generó cierto pánico y hay que desmontar esas operaciones. Es decir, toda la gente que debe esos yenes ahora tiene que pagar más en intereses, y hay muchas cosas que pueden salir mal en esta operación, porque si yo pido yenes prestados, los cambio a dólares y los invierto en bonos del tesoro, pueden pasar varias cosas. Que las tasas de interés en Japón suban, eso me afecta. O que el rendimiento de los bonos del tesoro baje, eso también me afecta. O que haya una devaluación de las monedas. Una moneda se fortalece y la otra se devalúa. Bueno, eso va a hacer que mi operación de carry trade genere más ganancias o menos ganancias e incluso pérdidas de las que originalmente estaban previstas. Bueno, total que se desató toda esta dinámica en donde los traders, los especuladores están desmontando esas operaciones, y eso generó mucha volatilidad en el mercado. Pero esta preocupación persiste, todavía no se ha desmontado completo el carry trade. Todavía podría haber todavía pueden faltar algunas etapas de este proceso de desmontar el carry trade. El economista dice que el Banco de Japón calmó a la bolsa, y esta noticia para mí es agridulce. Es una buena noticia, pero puede terminar siendo una mala noticia. Dice, no habrá más subidas de tipos con un entorno inestable. Es decir, el Banco Central de Japón, después de la tormenta que se formó porque subió las tasas de interés, ahora sale y dice, miren, no vamos a seguir aumentando las tasas de interés, no las vamos a aumentar más mientras que haya inestabilidad en los mercados. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Se dio por vencido el Banco de Japón. Es decir, el Banco de Japón no estaba aumentando las tasas de interés por capricho, o porque le dio la gana, o porque le provocó. Tenía muy buenas razones por las cuales estaba subiendo las tasas de interés. Ahora capitula, se da por vencido, dice, no me atrevo, no me gusta esa volatilidad en los mercados. Se puede generar un accidente financiero que genere una crisis financiera, incluso una crisis económica. Entonces se echan para atrás y capitulan, pero esto es delicado. Uno es una señal de debilidad, y un banco central que da señales de debilidad es peligroso, porque en las economías libres como la que hay en Estados Unidos o en Japón, los actores económicos ven estas cosas y toman decisiones en base a eso. Hay inversionistas, hay especuladores, hay fondos de cobertura, hedge funds, que van a tratar de explotar esta debilidad del Banco de Japón. Eso es lo que la impresión que yo tengo en este momento. Dice el Banco de Japón intenta calmar al mercado y sugiere una pausa en la subida de los tipos de interés. Y fíjense, yo quiero recordar este capítulo donde hace muchos años George Soros, que bueno, ahora es famoso por otras cosas distintas, pero que en el año 92, cuando básicamente era un inversionista, antes que activista político o cualquier otra cosa, él junto con otros, bueno, dice la leyenda que quebró al Banco de Inglaterra. No es que lo quebró, primero los bancos centrales no quiebran, técnicamente hablando, pero además lo que quiere decir es que el Banco Central de Inglaterra en aquel entonces estaba tratando de defender la moneda, tratando de que la libra esterlina no se devaluara, y tenía un compromiso de no devaluarla. Y para eso, pues empezó a quemar reservas para artificialmente defenderla. Empezó a quemar reservas. Eso no fue suficiente. Después tuvo que empezar a subir las tasas de interés a 5%, a 8%, a 10%, a 12%, a 15%, hasta que finalmente especuladores, George Soros y muchos más, aumentaron su apuesta contra la libra esterlina y finalmente la quebraron. Rompieron la resistencia del Banco Central inglés, que tuvo que darse por vencido y aceptar que se devaluara la libra esterlina. Por eso está toda esta historia de que Soros quebró al banco. Bueno, es una operación en donde se ganó $1.000 millones él, pero él era solamente un pequeño agente, un pequeño jugador en un mercado gigantesco. El mercado de FX, el mercado Forex, el mercado cambiario, es más grande que el mercado accionario y que el mercado de bonos inclusive. Entonces, un mercado gigantesco, pero eso fue una jugada
hizo en ese momento Soros, con muchos otros especuladores que lograron quebrar la resistencia, la voluntad del Banco de Inglaterra. Bueno, les recomiendo a quienes les gusta la historia y los inversionistas tenemos que conocer la historia, les recomiendo buscar eso. Si lo googlean, ahí les tengo esa imagen, porque si lo googlean van a conseguir mucha información sobre lo que fue ese capítulo. Pero el Banco de Japón en este momento, con la señal de debilidad que está dando, puede hacer que muchos inversionistas hoy digan, mira, aquí puede haber una oportunidad para hacer algún dinero fácil. Fíjense, este es el yen japonés, este gráfico, este no es de hoy, esta foto es del video que les hice el lunes, pero aquí sirve perfectamente porque aquí vemos el tipo de cambio entre el yen versus el dólar en lo que va de este año. Ahí en ese gráfico verde, ustedes pueden ver dónde estaba el yen a principio de año. A principio de año se podía comprar un dólar con 138, 140 yenes, se compraba un dólar. De ahí en adelante el yen se empezó a devaluar, se empezó a debilitar frente al dólar. Entonces, en vez de 140 hacía falta 145, 150, 155 yenes para comprar un dólar. Cada vez estaba más débil. En el camino, mientras el yen se iba devaluando, el Banco Central japonés empezó a intervenir para tratar de defender al yen, para parar la devaluación. ¿Qué hizo el Banco Central japonés? Empezó a vender bonos del Tesoro americano, a liquidarlo para hacerse de dólares y inyectar esos dólares al mercado y frenar la devaluación. Recordemos que el Banco Central de Japón es el principal. Japón es el país que tiene más bonos del Tesoro fuera de los Estados Unidos. Los inversionistas, tanto el Banco Central japonés como inversionistas públicos y privados japoneses. Entonces, el Banco Central de Japón empezó a quemar reservas para defender la moneda. De hecho, ahí ustedes ven una caída que se produjo más o menos en marzo, en febrero, marzo. Se produce una caída, es el Banco Central interviniendo. Pero son intervenciones muy costosas donde tuvo que quemar muchas reservas. Sin embargo, la moneda se siguió, el yen se siguió depreciando y ustedes ven que llegó a 158. Yo les hice un video cuando estaba en 158. Les dije, miren, probablemente 160 es el tope aceptable para el Banco Central. Llegó a 160, lo superó, llegó a 162. Bueno, total, que el Banco Central, después de haber quemado muchas reservas, tuvo que aceptar que tiene que subir las tasas de interés para frenar la devaluación. Porque además la devaluación, fíjense, Japón es un país exportador y la devaluación hace que los bienes y servicios de las empresas japonesas sean más atractivos en el exterior. Generalmente la devaluación, una moneda débil, ayuda a las economías exportadoras, ayuda a las empresas que hacen vida en Japón como Sony o como Toyota, que están exportando todos los días. Pero por otra parte, esa devaluación de la moneda también empieza a generar presiones inflacionarias en Japón, que viene luchando de una deflación por muchos años, pero que ahora está empezando a generar inflación. Japón, así como es un gran exportador, también importa, por ejemplo, materias primas, petróleo, un gran importador de petróleo, no produce petróleo. Y el petróleo, a la medida que el yen se va devaluando, pues se va haciendo más caro para el consumidor japonés. Bueno, en todo caso, el tema es que el Banco Central japonés intervino para tratar de frenar esa devaluación. Y después que el yen se devalúa hasta 160, 162, 164, ahí ustedes ven una caída muy brusca donde cae hasta 144. Esto es lo que generó conmoción en los mercados. Cuando el Banco Central japonés dice vamos a subir las tasas de interés, y de hecho la subió 15 puntos básicos, 25 puntos básicos, que es muchísimo en Japón, se vino abajo el yen, pero también una gran turbulencia en los mercados porque hubo que desmontar el carry trade. Se acabó este tema de que Japón me va a prestar plata gratis. Tengo que entonces desmontar lo que hice, tengo que pagar esa deuda en yenes, para colmo el yen se está fortaleciendo, me va a ser más caro comprar los yenes para pagar la deuda. Bueno, se desmoronó todo esto y generó mucha volatilidad en los mercados. Pero para cerrar este tema y no hacerlo más largo, cuando hoy el Banco Central japonés dice no vamos a subir más las tasas de interés, si yo soy un especulador y veo que el yen está en 144, este gráfico es el lunes, hoy está en 146, digo, miren, ya se devaluó hasta 160 hace poco, estuvo en 160, 162. Si el Banco Central no puede subir las tasas para defenderlo, se va a volver a devaluar. Va a llegar a 160, 164, tal vez más. Está en 140, 146. Me voy a ganar un 10%. Si yo puedo apostar contra el yen hoy, probablemente me voy a ganar un 10% en pocos días, semanas, meses, si todo sale como estoy previéndolo. Esto, por supuesto, no es una recomendación para que nadie lo haga. Yo no lo hago ni lo voy a hacer, ni especulo, no especulo y mucho menos en monedas. Pero lo que les quiero decir es que va a haber agentes financieros, fondos que van a tratar de hacer esto. Razón por la cual el mensaje que mandó hoy el Banco Central de Japón para tranquilizar a los mercados, a mí no me genera tranquilidad, más bien me parece que es una señal de debilidad del Banco Central japonés y que puede hacer que muchos especuladores quieran ir en contra del Banco Central japonés y en contra del yen. Lo veremos en unos días. Si es así, se va a sentir las repercusiones en Nueva York, en el mercado de bonos y en el mercado de acciones. Dice el economista que el yuan chino se postula como si no tuviéramos suficientes problemas con Japón y con el yen japonés. Ahora, el yuan chino se postula como nuevo catalizador de una crisis en los mercados de divisas. Y bueno, aquí me parece un poco forzado esto. Dice que podría haber también un tema con el yuan, pero la verdad es que quienes hacen carry trade
para especular, generalmente lo hacen con monedas de economías desarrolladas, países libres. Por ejemplo, uno puede pedir prestado yenes en Japón o francos suizos en Suiza. Son economías abiertas y libres. Si tú tratas de hacer esto del carry trade con países que no son libres, que no tienen economías libres, como China, te puedes meter en un problema, porque entonces tú pides prestado, pero después China en el camino puede hacer lo que le dé la gana con las tasas de interés, que pueden fluctuar de manera abrupta en economías que no son libres y que son muy poco desarrolladas. Puede poner un control de cambio, entonces no puedes convertir tus yenes en dólares o tus dólares en yenes. Entonces el carry trade generalmente se hace entre economías desarrolladas. Yo pido prestado en Japón o en Suiza y compro dólares. Pero hay gente que puede ser más arriesgada, entonces pide prestado en yuanes en China y a lo mejor compra pesos mexicanos que rinden 8, 10, 11%, pero ahí todo puede salir mal. Es decir, cuando tú agarras y pones tu dinero en México, sabes que cualquier día puede haber un control de cambio, como lo ha habido en el pasado. En nuestros países en Latinoamérica, en Argentina, ni se diga, Venezuela, somos los maestros de esto, es decir, pueden pasar cualquier cosa. Entonces el carry trade no funciona en ese tipo de economías y por eso a mí esta noticia del economista me parece que no tiene mucho sentido. Yo no creo que el yuan chino, más bien las preocupaciones que tienen que ver con China viene porque la economía china se ha ralentizado, es la segunda economía más grande del mundo, necesitamos que la economía china reviva y sin embargo ha dado muchas muestras de debilidad durante los últimos años. Así que China sí es un problema, viene una campaña política en Estados Unidos, China está en el centro del debate político, entonces sí puede haber algunos ruidos, pero creo que no viene por el lado del carry trade, sino más de la guerra comercial, como también lo dice allí el economista. Y dice aquí, los buenos resultados trimestrales de Wall Street confrontan el pánico de una recesión. Y es que todo este tema de Japón y el carry trade es una de las grandes preocupaciones que tiene el mercado. Pero la otra es la de una posible recesión en Estados Unidos, que esa preocupación se disparó desde el viernes pasado con el reporte de empleo, donde el desempleo subió hasta 4.3%. Por cierto, mañana hay reporte del JOLTS, cuántas personas la última semana perdieron su empleo y pidieron el subsidio de desempleo. Esa cifra la tenemos mañana y pareciera que los mercados hoy, hacia el final de la jornada, cayeron un poco posicionándose para mañana. Es decir, el mercado está hipersensible con todas las noticias que tienen que ver con la economía de los Estados Unidos y las posibilidades de que haya o no una recesión. Y hoy, pues los traders, los inversionistas cerraron sus posiciones y están a la espera de esa noticia que es mañana a las 8:30 antes de que abra el mercado y que seguramente, si viene el número muy alto o muy bajo, va a tener un impacto en la jornada de mañana. Y esta es la discusión que se está dando en muchos medios. Fíjense, este es el país de España, dice recesión en Estados Unidos, sí o no. Los indicadores sugieren un debilitamiento económico, pero no una contracción. Y es correcto. Los indicadores están diciendo que la economía se está aflojando un poco, pero no están indicando que hay una recesión. Obviamente puede venir, no lo sabemos, es imposible pronosticarlo a ciencia cierta. Hay quienes dicen que ya estamos en una recesión, eso solo lo sabremos en el futuro cuando veamos los números del GDP, del PBI, el Producto Interno Bruto. Pero lo que sí parece cierto es que la economía se está frenando, se está debilitando y eso es lo que ha tratado la Reserva Federal de hacer. La Reserva Federal trató de producirle un infarto a la economía cuando subió las tasas de interés 500 puntos básicos en un lapso de 12, 18 meses. Entonces es normal que la economía más bien ha sido muy, muy robusta, muy resiliente. Las tasas de interés pasaron de 0 o casi 0 a 5,5% y la economía sigue funcionando. Bueno, dicen, fíjense, en esa discusión hoy tiene el New York Times este artículo de opinión. La economía de Estados Unidos parece tener síntomas de recesión, pero ¿quién lo dice? Nada más y nada menos que el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, de manera que bueno, es la discusión que está instalada en este momento en los mercados. Dice el país una ducha fría para que las bolsas regresen al complicado mundo real, es decir, un baño de realidad. Tenemos un año, año y medio en la burbuja de la inteligencia artificial, el mercado solo sube, las acciones solo suben, nunca caen, no bajan, y ahora hay un baño de realidad, señores. Vamos a aterrizar, las cosas no son tan sencillas, el mercado no puede subir por siempre, los precios están muy elevados, hace falta un ajuste. Bueno, es un cambio en la narrativa que hay en el mercado en este momento. Y la acción también estuvo hoy en el mercado de los bonos. Dice aquí que hubo un sell-off, hubo una liquidación, venta masiva en el mercado de bonos, hizo que el precio de los bonos cayera, el rendimiento subiera, y eso hizo que cuando el Departamento del Tesoro salió al mediodía, al principio de la tarde, a hacer su subasta de 42.000 millones, hubo menos demanda de la que se esperaba, tuvo que venderlos pues más baratos y con un rendimiento mayor. Por cierto, y esto aquí estoy especulando, una de las razones por las cuales hoy hubo esa liquidación masiva, hubo tantas ventas de bonos del Tesoro, por las que los bonos bajaron de precio y subieron los rendimientos, puede ser porque el Banco Central de Japón, que es el mayor tenedor de bonos fuera de los Estados Unidos, y que dijo que no va a subir la tasa de interés para defender al yen,
probablemente está quemando bonos del tesoro, vendiendo bonos del tesoro para hacerse de dólares, para inyectarlo en el mercado cambiario y fortalecer al yen, tratar de defender al yen, ya que no lo va a hacer con las tasas de interés, lo va a hacer quemando reservas. No lo sé, esto es una especulación, pero si ese es el camino que escogió el Banco Central de Japón, eso de nuevo puede tener repercusiones en el mercado de bonos del tesoro, y si repercute en el mercado de bonos del tesoro va por retruque también a incidir en Wall Street. De nuevo, pura especulación de mi parte. Este es el cierre de los bonos, de los rendimientos de los bonos hoy. Vemos que el bono a 10 años subió el rendimiento 6 puntos básicos, 7 puntos básicos, terminó en 3,95. Lo vimos hace unos días, creo que el lunes lo vimos por ahí por 3,75, si mal no recuerdo. Está subiendo a 3,95 rumbo a los 4. Puede ser que vuelva a tocar los 4 y supere esa barrera. Veamos hasta dónde llega este rebote, pero hoy hubo, la mayoría de los rendimientos de los bonos estuvieron hoy en subida. Y para aquellos de ustedes que están en el sector inmobiliario, agentes inmobiliarios, los que están por comprar casa, hoy es noticia en varios medios, la tasa de interés hipotecaria cae por los débiles datos de empleo y señales de la Fed. Bueno, eso ha hecho que caigan todas las tasas de interés en los últimos días, y dice que la Asociación de los Banqueros Hipotecarios dijo que la tasa promedio de la hipoteca a 30 años bajó 27 puntos básicos y quedó en 6,55%. 6,55%. Aquí está en otro titular. Bloomberg dice las tasas hipotecarias en Estados Unidos registran la mayor caída en 2 años al 6,55%. Ahí está el detalle. 6,55% es la tasa para la hipoteca fija a 30 años y 5,91% es la hipoteca que tiene tasa variable, es un poco menor, 5,91. Bueno, se los dejo ahí. Dice Reuters que el REN del Banco Central Europeo dice que los recortes de tipos pueden seguir si se afianza la tendencia en la inflación. Recordemos que el Banco Central Europeo se adelantó a la Reserva Federal y fue el primero de entre ellos dos, el primero que empezó a bajar las tasas de interés. Las bajó, fue criticado, le dijeron, oye, te estás adelantando, pero fíjense, después le tocó el turno a la Reserva Federal, que no redujo las tasas en su última reunión, y ahora la están criticando diciendo que está tarde y que tenía que haberla bajado. No es fácil ser banquero central, señores, hagan lo que hagan, siempre van a ser criticados. Pero en todo caso, el Banco Central Europeo, que ya hizo la primera rebaja de tasas, dijo, bueno, las podemos seguir rebajando si la tendencia de la inflación sigue hacia abajo. Y en ese mismo orden de ideas, Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, dice que él duda que la inflación vuelva al objetivo de 2% que tiene la Reserva Federal. Bueno, da varias razones. Una de ellas, por cierto, es el aumento de la conflictividad en el mundo. Nosotros tuvimos 20 o 30 años de relativa paz. Después que cayó el muro de Berlín, acabó la Guerra Fría, por 20 o 30 años el mundo tuvo algunas pequeñas guerras, pero nada parecido a la Primera o Segunda Guerra Mundial. La carrera armamentista se frenó y los países pudieron dedicar mucho más recursos a su desarrollo, infraestructura y menos a armamento y a militares. Pero eso ahora se ha revertido. Hay una guerra, hay un conflicto en Europa, hay un conflicto en el Medio Oriente. Los ánimos están caldeados en varias partes, en varias zonas, y eso hace que los gobiernos tengan que gastar en armamento, en reponer sus ejércitos. Eso genera presiones inflacionarias. Bueno, en fin, hay varias razones por las cuales Jamie Dimon está negativo sobre este tema, está pesimista. Y algunas empresas han reportado, Airbnb se desplomó en la bolsa hoy 13%. Bueno, básicamente el negocio de Airbnb tiene un negocio maravilloso, es una empresa maravillosa, pero pareciera que el consumidor está más débil. Está viajando menos, está haciendo menos reservaciones, en fin. Una muestra que el consumidor puede estar agotado. Y Puma también se desploma 13%, rebajó sus expectativas de ventas para este año. No es fácil el sector de retail, no es fácil el sector de ventas de artículos para deportes. Recuerden lo que le está pasando a Nike. Nike ha caído 30 o 40% de su punto más alto. Hay una especie de crisis en ese sector muy competitivo. Hay nuevos actores haciendo zapatos de goma para correr que están de moda, que están agarrándole mercado a otros, pero bueno. Puma es el último en reportar y en caer, el más reciente. Y dice Wall Street Journal que los reguladores están investigando cómo los grandes bancos han manejado algunos fraudes en Zelle. Sé que muchos de ustedes han sido víctimas de fraudes por Zelle. Y la pregunta que se hacen algunos investigadores es si JP Morgan, Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros grandes bancos han hecho todo lo necesario para tratar de proteger a sus clientes para que no sean víctimas de fraudes y estafas por Zelle. Amigos, este es mi correo para dudas, preguntas, comentarios, consultas, y les pido por favor suscríbanse a mi canal, denle like, denle ahí a la manito para que mucha más gente pueda ver este video, así me ayudan. Y les quiero recordar que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero aún así nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Estos videos los hacemos con ánimo educativo.
Cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis, tomar sus propias decisiones y por favor consulten con su profesional de confianza antes de tomar decisiones que impliquen dinero. Y bueno, vamos con los cierres de los mercados. Hoy estuvo verde en todas partes porque el mercado en todas partes del mundo, menos en Nueva York, al final terminó en rojo, pero hoy el mundo seguía rebotando. Las bolsas mundiales seguían el segundo día de rebote. El martes fue el primer día de rebote, hoy miércoles segundo día de rebote. Japón, Tokio, que es el epicentro de esa volatilidad, subía un 1,19%. En China, las dos principales bolsas, los dos principales índices, el Hang Seng en Hong Kong y el SSI en Shanghai, estaban también en verde. Tenemos el Sensex en Bombay, en la India, más de 1% arriba. Y en Europa, el índice paneuropeo, el Stock 600, subía 1,54%. Todas las bolsas europeas que seguimos por aquí están en verde. Y Zurich, el SMI, en la bolsa suiza subía un 2,89, casi 3%, pero todas en verde con buenas subidas. Y en nuestro continente, el Bovespa en Sao Paulo 1% arriba, el Merval en Buenos Aires casi 2% abajo y México 0,54% arriba. Y Nueva York estaba en verde como los países, como el resto del mundo, pero terminó en rojo por las razones que ya hemos comentado aquí. Hubo un cambio de sentimiento al final. Y el S&P 500 cayó un 0,77%, el Nasdaq cayó más de 1%, el Russell 2000 cayó un poco más, 1,41%. La volatilidad terminó subiendo, había bajado, pero terminó subiendo, o llegó hasta 15 en el momento que estuvo más baja, había estado en 35, cerró finalmente en 27,85, bastante más alta que lo que habíamos visto en lo que va de este año, que ha sido un año de volatilidad muy baja. Y el dólar se fortaleció ligeramente, el oro cayó, pero sigue hasta 2,21% de su punto más alto, el petróleo estable con ligera tendencia a la subida, las criptomonedas cayendo, el Bitcoin cayó hoy y estaba en 55.300 cuando hice esta foto, el Ethereum cayendo aún más. Fíjense que desde el punto más alto que tocaron recientemente las criptomonedas, el Bitcoin ha caído 25% y Ethereum ha caído 42%. Digo esto porque es importante tener en cuenta la volatilidad que tienen las criptomonedas, que tienen estos activos. Estos son activos nuevos que todavía estamos conociendo cómo se comportan. Si el Nasdaq ha tenido volatilidad y ha caído un 13%, bueno, el Bitcoin ha caído el doble, es un 25%, y el Ethereum ha perdido 42% de su valor. En el video del lunes les hice algunas reflexiones para aquellos de ustedes que tienen criptomonedas. No tengo nada contra ellas, las pueden tener en su portafolio, no pasa nada, pero tienen que estar claros en cuál es el rol que juegan ellas en su portafolio. Hay gente que me ha dicho, no, yo tengo Bitcoin porque es como oro digital. Bueno, el Bitcoin se ha portado como cualquier cosa menos como oro en este momento. Cuando la gente quiso refugio, quiso huir de la volatilidad y refugiarse en un activo seguro, el Bitcoin no sirvió para eso en este momento. El Bitcoin ha servido más bien se ha comportado más como el Nasdaq o más como Nvidia y con las acciones tecnológicas que como el oro o como los activos refugios, los bonos del tesoro, etcétera. Pero bueno, en fin, solamente lo dejo ahí para la reflexión. El que tenga criptomonedas y las quiere mantener, por favor, no le estoy diciendo que las venda o que salga de ellas. El Bitcoin podría terminar siendo una gran inversión en el futuro. Yo no lo sé, simplemente es un área que no domino, pero sí sabemos que tiene mucha volatilidad. En estos días nos los ha recordado. Este es el mapa de calor mixto con algunas de las grandes tecnológicas cayendo como Nvidia y como Tesla, pero bueno, otras en verde como Apple. Una sesión, a pesar de que terminó decididamente a la baja, hubo algunas grandes empresas como Apple o como Amazon o como Google que subieron de soporte al mercado y terminaron en verde. Aquí está el barómetro del mercado, todo en rojo, pero por supuesto arriba y a la derecha las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas de crecimiento con caídas más pronunciadas. Y este es el drawdown del S&P 500, ha caído un 8,29% desde su punto más alto y para volver a llegar a ese nivel récord, tiene que subir desde donde cerró hoy un 9,04%. Y el índice de miedo y codicia, seguimos estando en miedo extremo. Veamos qué pasa mañana, cómo evoluciona la sesión de mañana, cómo reacciona al dato de empleo que vamos a tener a las 8:30. Veamos si el miedo continúa creciendo y si nos ofrece algunas oportunidades para invertir, para poner dinero a trabajar, para tomar capital e invertirlo en empresas de primera a buenos precios. No sabemos si eso va a ocurrir. Veamos, podría ser. Pues si pasa algo bueno, les trato de hacer otro video. Amigos, mañana 8:30 am, ahí está la información. Initial Jobless Claims, la información sobre cuántas personas perdieron su trabajo la semana pasada. Un dato que el mercado está viendo porque el mercado está hipersensible, hipersensitivo a cualquiera de estas noticias que ayude a tener ideas sobre si va a haber o no una recesión. Bueno, amigos, espero que esto haya sido útil y nos vemos pronto. Saludos.